Dios te bendiga, bienvenido a este quinto segmento de este discipulado, este tiempo tan importante en que nos estamos acercando a Jesús para aprender de Él y para poder seguirle y que otros puedan decir, este es un discípulo de Cristo. Amén. Este tema, el segmento 5, el tema es ¿quién eres y a quién perteneces? Vamos a estar viendo esto tan importante para descubrir a través de Cristo y la palabra de Dios revelada quiénes somos y a quién pertenecemos. 1 Corintios 3:16 dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Vamos a leerlo. 3:16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Saben? Esto hace una gran diferencia. Esto hace una verdadera y gran diferencia y además nos promueve, es decir, nos mueve hacia arriba. Pero, sin embargo, hay muchísimos cristianos que viven como si no fuesen, sino más de lo mismo o parte de este mundo. Y saben, esa diferencia que está en nosotros del Espíritu Santo nos hace precisamente diferentes. Muchos viven en un estado y una realidad de escasez, de dolor, de angustia, de esclavitud a muchísimas cosas, sin saber verdaderamente quiénes son. Hay una historia que entiendo es real, de un joven, allá por los años en que la migración desde Europa hacia América era lo constante. Un joven trabajó mucho y toda su familia lo hizo para que pudieran comprar un pasaje, que en aquel entonces era en barco, para que él pudiera venir a lo que se conocía como hacer la América y luego entonces ayudar a toda su familia. Este joven, como no tenía mucho dinero, sino que había alcanzado a comprar nada más que el pasaje, trajo con él algunos alimentos, un poco de queso, algún salamín, embutido, como para poder decir, bueno, me alimento porque no voy a tener plata para poder comprar comida. Pero el viaje no era de algunos días, el viaje era de meses. Así que pronto se le terminó lo que él había traído y el hambre comenzaba a acosarlo. Su necesidad era ya imposible de sobrellevar y a todo esto se le sumaba que él veía cómo los otros pasajeros disfrutaban de grandes banquetes, de mañana desayuno, a mitad de mañana, el almuerzo al mediodía, a mitad de tarde, a la noche, y él desesperado de hambre no podía acceder a nada de eso según sus posibilidades. Así que ya aún en un punto de fallecer de hambre, decide acercarse a uno de los tripulantes de ese barco, ofreciéndole poder trabajar, servir en algo a cambio de comida. El tripulante, al escuchar el relato del joven, lo lleva directamente al capitán. El capitán escucha lo que este tripulante le dice, se acerca al joven y le hace una pregunta. Le dijo, ¿tú eres un polizonte en el barco? Y le dijo, no. Yo compré mi pasaje, tengo mi camarote, estoy legalmente en el barco. Entonces el capitán le dijo, ¿puedes acercarme, mostrarme tu pasaje? El joven saca su pasaje, se lo muestra. El capitán lee el pasaje y luego de leerlo, lo mira con una sonrisa y le dice, joven, este pasaje que tú sacaste te habilita para comer de todo lo que se sirva en este barco totalmente gratis.
Tú puedes acceder a toda la comida, a todos los servicios. Este pasaje te habilita a usar todo lo que en este barco se brinde totalmente gratis. Totalmente gratis. ¿Sabes? Tenemos que saber quiénes somos y qué obtuvo Jesucristo para nosotros. Porque si no, seremos como ese joven que, teniendo posibilidad de acceder a todo lo que se servía, estaba desfalleciente de hambre, pasando necesidad, cuando él tenía acceso a todas las cosas. Jesús, tomando como ejemplo a este joven, a este relato, Jesús compró para nosotros un pasaje, un boleto a la tierra prometida, al reino de Dios, pero también a todos los beneficios del reino. No solamente a poder hacer ese viaje de esta tierra hasta el reino de Dios, sino también todos los beneficios que eso trae. Y además, y aquí quiero enfatizar, Él también hizo algo. Él compró nuestra paternidad, es decir, nos hizo hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Y esto es una gran diferencia. Fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios, no a ser alguien fuera. Cada creyente está llamado a pertenecer, y no solo a creer, sino a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en comunidad, a ser parte de una familia que se llama, se denomina, se conoce como la familia de Dios. Esto es una gran diferencia con solamente pensar que podemos creer por algunas cosas y nada más. Ahora somos parte de esa familia. Fuimos llamados a ser miembros de la iglesia de Cristo. No somos visitantes, no soy alguien que concurre a una iglesia, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Tú eres miembro de la iglesia de Cristo en el mismo instante que decidiste aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador completo y total. Ese pasaje te da acceso a ser llamado miembro de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Esto es ser parte del cuerpo de Cristo, como lo es un órgano del cuerpo humano. Es decir, cuando hablamos de un órgano del cuerpo humano, decir, bueno, yo tengo un hígado, pero el hígado no es algo separado de mí, es parte de mi cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser parte del cuerpo de Cristo? Significa que somos órganos vivos que no pueden estar separados, sino interconectados, dependientes los unos de los otros. En esto radica encontrar como miembros de ese cuerpo nuestra función, nuestro propósito como miembros de una congregación. Tengo que encontrar mi propósito. ¿Qué función cumplo yo en la congregación en la cual Dios me puso? ¿Cuándo se ha visto un corazón andando por ahí solo, diciendo que yo puedo vivir solo, yo puedo vivir sin necesidad del cuerpo? Es imposible, pero aún si fuese posible, ¿qué sentido tendría su existencia? Un corazón solo, ¿para qué serviría? Entonces, así, cada miembro, cada creyente cumple un papel fundamental dentro del cuerpo de Cristo. No somos órganos por allí dando vueltas, somos órganos vivientes dentro de un cuerpo y cumplimos una función, cada uno de nosotros. Recuerda que Jesús no vino a edificar ministerios individuales, vino a edificar su iglesia, por la que Él
no solamente murió, sino que Él vive. Él vive. Tenemos que entender esto, tenemos una genealogía de Dios. Es decir, vienen genes dentro nuestro que son directamente de Dios. Tenemos una genealogía que nos dice quiénes somos y de dónde venimos. Y si hablamos de dónde venimos, tenemos en esa genealogía espiritual una genealogía, un venir de muy poderosa, hombres y mujeres de Dios que afectaron a las naciones del mundo. Por ejemplo, Moisés enfrentó solo a Faraón, estaba enfrentando al rey más poderoso, a la nación más poderosa, y lo estaba haciendo sin ejército. Y venció haciendo libre a su propia nación. Sacó a más de 2,5 millones de personas de la esclavitud. Y no lo hizo, como dice las Escrituras, no lo hizo con ejército, ni siquiera con su propia fuerza, lo hizo con el Espíritu Santo. Esa es la genealogía nuestra. Elías se enfrentó contra todo un reino, él solo, y contra todos los sacerdotes de Baal que había en ese entonces. Él solo, e hizo volver a su pueblo de la idolatría a Dios. Un solo hombre. Gedeón liberó a su pueblo de los madianitas, de un montón de pueblos que venían y robaban todo y mataban al pueblo de Dios. Este Gedeón, un joven, él solo, pero lleno del Espíritu Santo, con solo 300 hombres, venció a cientos de miles de soldados enemigos y liberó a su pueblo de ese acoso constante que tenía de los enemigos. ¿Qué decir de José o de Daniel? Fueron escogidos, dice la palabra de Dios, porque decían de ellos: ¿dónde encontraremos a otro hombre en el que esté el espíritu de los dioses santos? Ellos no se podían identificar a Dios, pero sí reconocían lo que había en Daniel, lo que había en José, y por eso fueron elegidos para estar al lado, ser el primero al lado de los reyes de la tierra. Y si nos venimos un poquito más adelante, Pedro hizo temblar a todo el Sanedrín judío. Me refiero al liderazgo religioso y también al liderazgo político. Pablo predicaba de tal manera que la gente se agolpaba en las sinagogas donde él iba a hacerlo. Y la gente, ¿sabe qué decía? Estos que han trastornado el mundo entero, han venido también hasta aquí, hasta nosotros. Esta es la genealogía. Y un poco más cerca, Martín Lutero, un joven monje que luchó contra la corrupción de la iglesia, tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo pudiera tener en sus manos la Biblia, leerla, salir de la ignorancia que la religión le había impuesto. Y entonces inspiró a otros, y otros también se animaron y tradujeron la Biblia al inglés y luego al español. Y ahora nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos, en nuestra casa, leerla, saber la voluntad de Dios para con nosotros y llenarnos del conocimiento de Dios. El mismo Espíritu. Escuchen esto, porque el mismo Espíritu que estaba sobre ellos está sobre nosotros para que vivamos conforme a lo que Dios estableció, con poder en nuestro andar. Ese mismo Espíritu está hoy sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, y necesitamos manifestarlo con poder, porque para eso vino, como vino sobre todos estos que hemos visto, estos hombres y también mujeres que nos muestran el poder de Dios en aquellos que reciben su Espíritu.
hermanos, la iglesia tenemos que entenderla como una familia. Cada nuevo creyente es comparado por Dios a un bebé recién nacido, que como tal depende del alimento, el cuidado y protección de sus padres. Asimismo, el Señor Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, estableció pastores que, como dice Hebreos 13:17, estos pastores tienen el deber de alimentar, tienen el deber de cuidar y velar por nuestras almas. Pero nosotros como creyentes también le debemos sujeción, respeto y honra como nuestros padres espirituales. La Biblia nos exhorta a congregarnos, no a estar solos, a congregarnos, y el no hacerlo, o al no hacerlo, corremos riesgo de morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque solos nos falta alimento, porque solos nos falta cuidado, porque necesitamos de congregarnos. Por eso la Biblia nos pide en Hebreos que no dejemos de congregarnos. Pero nos hicieron creer cosas que no eran verdad. Nos hicieron creer que no podíamos, que no debíamos y que no teníamos. Que no podíamos pedir ni esperar nada de Dios. Que no podíamos o no debíamos aspirar más a progresar, a crecer. No teníamos que aspirar a eso. Nos hicieron creer que no teníamos derecho a absolutamente nada, ni siquiera a la salvación, porque había que trabajar y había que hacer muchas cosas para poder conseguir esa salvación, y cosas peores. Teníamos un boleto, hermanos, en la mano, pero no sabíamos que con ese boleto también venía el derecho a una vida de poder, de prosperidad, una vida de victoria, de progreso, a una vida de gozo y de autoridad en la tierra, y con un dominio sobre las tinieblas, y además una vida en libertad. Saben, en el mejor de los casos, lo que el engaño decía es que teníamos sí derecho a tener una vida miserable, de sufrir, de padecer, de soportar lo que nos había tocado, aceptar lo que nos tocó y jamás pensar a poder salir de esa posición. Pero hermanos, quiero decirte que fuimos llamados a otra realidad. Fuimos llamados a una realidad muy diferente. Todo lo que hizo Dios disponible es para nosotros, igual que en el barco. Todo lo que está disponible en el barco es para el que compró el pasaje. Y Jesús compró el pasaje para nosotros. Por lo tanto, todo lo que Dios hizo disponible es para nosotros, pues somos su familia, sus hijos, y somos sus escogidos. Es tan importante. Fuimos llamados y fuimos escogidos para servirle a Dios. Debemos presentarnos al Señor con un corazón dispuesto a servir en su casa. Él nos capacitará para que su obra se lleve a cabo. Debemos procurar entonces los dones espirituales, como dice 1 Corintios 12:28, los dones espirituales, y también procurar la iglesia, a ser un miembro activo de la iglesia, es decir, un órgano vivo que tiene una función dentro del mismo cuerpo de Cristo. Saben, la carta a los Santiagos dice que la fe sin obras es muerta. Necesitamos dejarnos usar por el Espíritu Santo para que nuestra obra sean vivas. El Espíritu Santo quiere usarnos con poder, con milagros, con señales, con prodigios. Necesitamos dejar usarnos nada más, porque Él está allí, está en nosotros, y se tiene que manifestar ese poder que está en nosotros. ¿Saben? Los científicos hicieron una prueba, un ensayo con una pulguita. La metieron en un gran cubo de vidrio,
y ellos podían acceder a ese cubo, y entonces con un láser la hacían saltar, y la pulguita ¡pin! Saltaba 50 centímetros, ¡pin! 50 centímetros, ¡pin! 50 centímetros, ¡pin! 50 centímetros, y la medían con ese láser y eran siempre 50 centímetros. Pero decidieron hacer una prueba y pusieron un vaso de vidrio sobre ella. Y la pulguita comenzó a saltar y golpeaba contra el vaso, ¡pum! Golpeaba. El vaso tenía unos 10 centímetros de alto y golpeaba, ¡pum! Y golpeaba, ¡pum! Hasta que llegó un momento en que ya no golpeó. Entonces le sacaron el vaso y la pulguita saltaba, pero nunca más llegó a saltar más de 10 centímetros. Nunca más. ¿Por qué? Porque sucedió algo que se llama condicionamiento. Condicionamiento. El enemigo Satanás, nuestro enemigo Satanás, nos ha limitado, nos ha condicionado a vivir de una manera que no es la que Dios preparó para nosotros, no es la que Jesús ganó para nosotros. Nos llevó a un lugar donde dice, no pueden pasar de acá, nos puso un límite para que no podamos ser productivos, para que no podamos alcanzar lo que Dios nos preparó para que nosotros alcancemos. Nos puso límites. Pero quiero decirte algo hoy para que despiertes a la realidad de Cristo. Quiero decirte que hay una unción que rompe ese vaso figurativamente como límite, rompe ese vaso para que alcancemos las alturas espirituales a la cual Cristo nos llamó. En otras palabras, quiero que sepas que la unción quebranta el yugo de esclavitud que el diablo puso sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de aquellos que todavía no saben, no conocen la realidad de Cristo para ellos. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Se pudrirá a causa de la unción. El yugo lo puso el diablo, pero la unción la envía Dios. Es esa unción, ese aceite, es el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, pudre ese yugo y cae, sale. Y somos libres para caminar, para saltar, para llegar a las alturas de Dios. Debemos saber también que la Biblia nos manda, ¿a quiénes? A los creyentes. Nos manda a amar, a adorar, a orar, a alentar, a amonestar, a saludar, a servir, a enseñar. Nos manda a llevar las cargas de otros. Nos manda a perdonar y a comprometernos. Nos manda también a someternos a nuestros pastores. Estas son cosas que debes saber para que podamos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y con todos los beneficios que eso implica. Para cerrar este segmento, tienes que conocer la congregación, la iglesia donde el Señor te puso como miembro, donde tú viniste, donde el Señor dijo, esta es tu casa, aquí quiero que crezcas, que aquí quiero que seas activa o activo, quiero que aquí desarrolles y alcances todo lo que es el potencial que puse en ti. Y para eso quiero simplemente, para cerrar, hacerte un pequeño resumen de lo que es tu congregación, tu iglesia. Nuestra iglesia se inició el 1 de septiembre del año 2010 por un llamado de Dios a nuestros pastores, Alejandro y Liliana Vega. El nombre Avivamiento se debe al llamado de Dios para traer un despertar, un avivamiento a esta tierra y a toda la Argentina. Y para cerrar, como se llama avivamiento, quiero que sepas qué significa. Avivamiento significa un revivir de algo que estaba casi muerto. Eso está en 1 Corintios 12:17. Solo me queda decirte que tú eres un miembro activo del cuerpo de Cristo, con todos los beneficios que Cristo ganó para nosotros, que Él hizo disponible para nosotros, y tienes que saber que nadie te puede limitar. Tienes el derecho de congregarte,
Tienes el derecho de servir a Dios activamente, tienes el derecho de recibir los dones del Espíritu para poder servir a nuestro Dios y tienes el derecho de beneficiarte de todo lo que Dios hace disponible para su iglesia, para sus hijos. No aceptes menos que lo que Cristo ganó en la cruz para todos nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento. ¿Sabes? El enemigo, el diablo, es el engañador, el mentiroso. Y él procura hacer que los cristianos vivamos vidas miserables. Pero hoy hemos quitado esa máscara, le hemos quitado esa máscara al mentiroso y podemos saber quiénes somos y qué es lo que nosotros, por medio de Cristo, podemos disfrutar. Pero quiero leerte un último versículo que está en 1 Corintios 12, para que sepas que no estás solo, que no estás sola, que hay un cuerpo, una iglesia que está contigo. Y fíjate lo que dice aquí, dice en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No estás solo ni sola, sino que hay un cuerpo, una iglesia que te sostiene, que te apoya y que también se goza contigo en cada momento donde disfrutas de los beneficios, las bendiciones de Dios. Te invito a que podamos seguir creciendo en este caminar con Jesús, ya sabiendo quiénes somos, a quién pertenecemos y cómo podemos vivir una vida más que abundante. Nos vemos en el próximo segmento de este discipulado. Dios te bendiga. Yeshua.